Marcus se sentaba en la última fila de su clase de literatura del instituto, esperando, como siempre, que nadie lo notara. Había aprendido con los años que pasar desapercibido era más seguro que destacar. Sus zapatillas gastadas, sus vaqueros un poco pequeños y su mochila descolorida contaban una historia que no quería que nadie leyera. Mientras otros alumnos charlaban sobre planes para el fin de semana y videojuegos nuevos, Marcus mantenía la cabeza gacha, dibujando patrones abstractos en los márgenes de su cuaderno. El aula era típica del Instituto Jefferson, con carteles motivacionales despegándose por las esquinas y pupitres grabados con las iniciales de los alumnos de cada año. La luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo. Marcus prefería ese asiento en la esquina del fondo porque le permitía verlo todo sin llamar la atención. Podía observar sin ser observado, o eso creía. La señora Patterson, la profesora de literatura, era una mujer amable de unos 50 años que se preocupaba sinceramente por sus alumnos. Había notado la inteligencia silenciosa de Marcus durante las discusiones en clase, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando estudiaban poesía, aunque rara vez participaba. Tomó nota mental para animarlo más, intuyendo que había algo especial bajo su timidez. Pero no todos compartían la delicadeza de la señora Patterson. Jessica Harwell se sentaba 3 filas delante de Marcus, rodeada de su grupo habitual de amigos. Era el tipo de estudiante que había dominado la jerarquía social desde la secundaria. Su cabello impecablemente peinado, su ropa de marca y su seguridad la convertían en el centro de atención donde quiera que fuera. Jessica tenía buenas notas, participaba en el consejo estudiantil y sabía cómo encantar a los adultos sin perder su estatus de reina entre sus compañeros. Aquella mañana de lunes comenzó como cualquier otra. La señora Patterson anunció que estudiarían poesía hablada, una unidad que le entusiasmaba especialmente. Explicó cómo esta forma de arte combinaba elementos de interpretación, ritmo y emoción pura para crear mensajes poderosos. Cada alumno escribiría e interpretaría su propia pieza antes de que terminara la semana. Los gemidos resonaron en el aula. Hablar en público aterrorizaba a la mayoría de los adolescentes, y la idea de recitar poesía original lo empeoraba aún más. Jessica, sin embargo, sonrió con suficiencia y le susurró algo a su amiga Madison, quien soltó una risita en respuesta. Ya habían decidido que esto sería fácil. Otra oportunidad para demostrar su superioridad. Marcus sintió un nudo en el estómago. Escribir poesía era una cosa, algo que hacía en privado en su habitación cuando el mundo le parecía demasiado pesado. Pero recitarla, frente a todos, esa era su peor pesadilla. Calculó mentalmente si podría faltar ese día. Fingir estar enfermo, cualquier cosa para evitar ser el centro de atención. La señora Patterson, percibiendo la ansiedad en el ambiente, sonrió cálidamente. Les dijo que no se preocuparan, que se trataba de expresarse, no de ser perfectos. Reprodujo varios ejemplos de poesía hablada desde su portátil, cuyos altavoces crujían ligeramente por el paso del tiempo. Los poemas abarcaban desde lo humorístico hasta lo desgarrador, y Marcus se encontró olvidando su miedo mientras escuchaba. Había algo mágico en cómo las palabras podían organizarse para crear tal impacto. Después de clase, mientras los estudiantes salían a almorzar, Jessica chocó deliberadamente con el pupitre de Marcus, haciendo que su cuaderno se deslizara al suelo. No se disculpó, ni siquiera miró atrás. Su amiga Courtney se rió mientras seguían por el pasillo. Marcus se agachó para recoger su cuaderno, con el rostro ardiendo de vergüenza. Unos cuantos papeles sueltos se habían esparcido, y los recogió rápidamente antes de que alguien pudiera ver los fragmentos de poesía que había escrito durante las aburridas clases. La cafetería era el caos habitual de ruido y grupos sociales compitiendo. Marcus compró su almuerzo subvencionado y encontró su sitio habitual en una mesa medio vacía, cerca de las ventanas. Comió rápido,
prefiriendo pasar la mayor parte del tiempo de almuerzo en la biblioteca, donde había tranquilidad. Y se sentía seguro. El bibliotecario, el señor Chen, le había dado permiso informal para considerar ese espacio como su santuario. En la biblioteca, Marcus sacó su cuaderno y comenzó a esbozar ideas para la tarea de poesía. A pesar de su miedo a actuar, no pudo evitar sentirse emocionado por el proceso de escritura en sí. Las palabras siempre habían sido su escapatoria, su manera de dar sentido a un mundo que a menudo le parecía hostil y confuso. Escribía sobre sentirse invisible, sobre ver cómo la vida le sucedía a los demás mientras él permanecía al margen. Mientras tanto, en la cafetería, Jessica era la reina de la fiesta en su mesa habitual, el mejor sitio en el centro de la sala. Se quejaba a gritos de la tarea de poesía, llamándola estúpida e inútil. Pero entonces Madison mencionó que había visto a Marcus escribiendo constantemente en su cuaderno, y la expresión de Jessica cambió. Puso esa mirada, la que sus amigos reconocían como presagio de problemas. Jessica declaró que apostaba a que Marcus probablemente escribiría algo vergonzoso y patético, simplemente, que él empezó a planear cómo podría entretenerse con la situación. En su mente, personas como Marcus existían para que personas como ella parecieran mejores en comparación. No lo consideraba crueldad, sino el orden natural de las cosas. Nunca se había preguntado por qué sentía la necesidad de menospreciar a los demás para sentirse superior. El resto de la semana transcurrió con creciente tensión. La señora Patterson les dio tiempo de clase para escribir y trabajar en sus textos. Marcus trabajaba en silencio, cubriendo su hoja cada vez que alguien pasaba. Tenía algo importante que decir, pero la idea de decirlo en voz alta lo aterrorizaba. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que elegir ser visto le parecía como caer por un precipicio. Jessica, por el contrario, escribió algo que consideraba ingenioso y divertido, lleno de referencias a la cultura pop y diseñado para hacer reír. Practicó su actuación frente al espejo del baño, perfeccionando su dicción y ritmo. Estaba segura de que sería la mejor de la clase porque todo lo que hacía era lo mejor. Esa era su marca, su identidad. El jueves por la tarde, la señora Patterson anunció que las actuaciones comenzarían al día siguiente. Había elegido el orden al azar, y a Marcus se le cayó el alma a los pies al darse cuenta de que sería el último. Jessica estaba programada tercera, lo que él consideró perfecto. Lo suficientemente temprano como para marcar la pauta, pero no tanto como para que la gente olvidara su actuación. Esa noche, Marcus apenas durmió. Ensayó su poema y susurros en su habitación, con las manos temblando mientras sostenía el papel. Había escrito algo verdadero, algo que provenía de lo más profundo de sí mismo. Trataba sobre la lucha y la invisibilidad, y la fuerza necesaria para seguir adelante cuando nadie parecía notar su existencia. Trataba sobre su madre trabajando en 2 empleos y llegando a casa agotada, pero aún así preguntándole por su día. Trataba sobre sentirse insignificante y encontrar razones para importar de todos modos. Él aún no sabía que el día siguiente lo cambiaría todo, que las palabras que había escrito en privado finalmente harían que la gente lo viera. Solo sabía que estaba aterrorizado y que dar marcha atrás ya no era una opción. Llegó el viernes por la mañana, con nubes grises que reflejaban el estado de ánimo de Marcus. Apenas había probado su desayuno, lo que provocó una mirada de preocupación de su madre antes de que saliera corriendo a su turno matutino en la cafetería. Trabajaba allí desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego iba directamente a su trabajo vespertino limpiando oficinas en el centro. Marcus había aprendido a no quejarse de sus problemas porque los de ella eran mucho mayores. El viaje en autobús a la escuela se le hizo más largo de lo habitual. Marcus iba sentado solo como siempre, observando cómo los barrios pasaban de estar deteriorados a ser respetables a medida que se acercaban a la escuela. Apretaba con fuerza su mochila. El poema estaba cuidadosamente doblado en el bolsillo delantero,
donde podía alcanzarlo. Rápidamente. Lo había leído tantas veces que el papel empezaba a ablandarse en los pliegues. El Instituto Jefferson parecía particularmente imponente aquella mañana. El edificio de ladrillo parecía alzarse sobre él al entrar por la puerta principal. Los estudiantes pasaban corriendo en su habitual frenesí matutino, sacando libros de las taquillas y poniéndose al día con los chismes. Marcus se movía entre la multitud como un fantasma, como siempre. Pero hoy se sentía diferente. Hoy tendría que ser visto. La primera hora se hizo eterna. Marcus no podía concentrarse en nada. El profesor de matemáticas habló sobre ecuaciones cuadráticas. Su mente saltaba constantemente a la clase de literatura, a estar frente a todos, a la posibilidad de quedarse completamente paralizado y humillarse. Imaginó la risa burlona de Jessica, como resonaría en su memoria durante años. La segunda hora no fue mejor. Durante la clase de historia, mientras el profesor hablaba sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, la pierna de Marcus se movía nerviosamente bajo su pupitre. Tenía las palmas sudorosas y se las secaba repetidamente en sus vaqueros. La chica sentada a su lado le dirigió una mirada extraña, pero no dijo nada. El tiempo pasaba demasiado lento y demasiado rápido a la vez. Cada minuto lo acercaba más a lo que sentía como su perdición. Cuando finalmente sonó la campana para la tercera hora, el corazón de Marcus empezó a latir con fuerza. Había llegado el momento. El día de la actuación en la clase de literatura. Recogió sus cosas lentamente, retrasando lo inevitable. Otros estudiantes pasaron corriendo a su lado, algunos emocionados por ver las actuaciones, otros temiendo su propio turno. Marcus sentía que podría vomitar. El aula de literatura había sido ligeramente reorganizada para las actuaciones. La señora Patterson había creado un pequeño espacio escénico al frente. Moviendo su escritorio a un lado, saludó alegremente a los estudiantes al entrar, tratando de aliviar la evidente tensión en el ambiente. La mayoría de los estudiantes parecían nerviosos, aferrados a sus papeles y evitando el contacto visual entre ellos. Jessica entró con su confianza habitual, riendo a carcajadas por algo que dijo Courtney. Se había vestido con esmero esa mañana, eligiendo un atuendo que lucía elegante sin esfuerzo. Su trabajo estaba en una carpeta de diseño, y no dejaba de mirarlo con satisfacción. Había practicado lo suficiente como para tenerlo casi todo memorizado, un detalle que planeaba mencionar casualmente para hacer sentir mal a los demás. Marcus tomó su asiento habitual al fondo, pero ahora se sentía diferente, sabiendo que tendría que dejarlo. Observó cómo los demás estudiantes se acomodaban, su energía nerviosa llenando la sala. Algunos ensayaban en silencio, moviendo los labios sin sonido. Otros miraban sus papeles con temor. Unos pocos, como Jessica, parecían relajados y listos. La señora Patterson llamó a la clase al orden y comenzó con un discurso alentador sobre la valentía y la autoexpresión. Les recordó que este era un espacio seguro, que todos se apoyaban mutuamente y que la perfección no era la meta. Lo que importaba era la expresión auténtica. Marcus apreció sus palabras, pero no encontró mucho consuelo en ellas. La primera presentadora fue una chica tranquila llamada Amy, que escribió sobre el jardín de su abuela. Su voz tembló durante toda la presentación, pero lo logró. La clase aplaudió cortésmente, y Amy corrió de vuelta a su asiento con un alivio visible. El segundo estudiante, un chico llamado Kevin, hizo una presentación humorística sobre videojuegos que provocó risas genuinas. La tensión en el aula se relajó un poco. Luego fue el turno de Jessica. Se irguió con gracia y caminó hacia el frente con total confianza. Apenas miró su papel antes de comenzar su presentación. Su poema fue exactamente lo que todos esperaban. Ingeniosos juegos de palabras sobre las redes sociales y la vida adolescente, recitados con una sincronización perfecta y pausas deliberadas. Usó las manos con expresividad y estableció contacto visual con diferentes partes del aula.
La clase rió en los momentos oportunos y Jessica disfrutó de la atención. Pronunció sus últimos versos con un floreo y sonrió ampliamente mientras los aplausos llenaban la sala. Varios estudiantes la felicitaron. Jessica regresó a su asiento con un aire triunfal y sus amigos se inclinaron de inmediato para susurrarle elogios. Había confirmado una vez más su capacidad para sobresalir en cualquier cosa. Más estudiantes participaron con diversos grados de éxito. Algunos poemas fueron conmovedores, otros incómodos y algunos sorprendentemente buenos. La clase se sumergió en un ritmo de actuaciones y aplausos. Marcus apenas se enteró de nada. Se acercaba su turno y el pánico comenzaba a apoderarse de él. Se repetía a sí mismo que podía hacerlo, pero no se lo creía. Con cada actuación, la ansiedad de Marcus aumentaba. Le temblaban las manos mientras sostenía el papel. Consideró simplemente leerlo rápidamente y sentarse, abandonando cualquier intento de actuación. Tal vez si lo hacía rápido, la vergüenza terminaría antes. Su mente daba vueltas con los peores escenarios, cada uno más humillante que el anterior. La señora Patterson iba llamando a los alumnos y tachándolos de su lista. 3 alumnos se fueron, luego 2, luego 1. Marcus sentía que las paredes se le venían encima. Podía oír los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Tenía la boca seca. Todos sus instintos le decían que corriera, que fingiera una emergencia, que escapara de alguna manera. Finalmente, la señora Patterson lo llamó. La sala cayó en su habitual silencio cortés, lista para la siguiente actuación. Pero ahora había algo diferente en el ambiente. Jessica le susurraba a Madison, con una sonrisa burlona en los labios. Varias de sus amigas ya se estaban acomodando para disfrutar del espectáculo que esperaban de la actuación de Marcus. Marcus se levantó lentamente, sintiendo las piernas débiles. El camino hasta el frente del aula se le hizo eterno. Cada paso parecía durar una eternidad. Sentía decenas de ojos sobre él y se le erizaba la piel. Había pasado tanto tiempo intentando ser invisible y ahora era el único centro de atención. Llegó al frente y se giró para mirar a la clase. El mar de rostros lo miró con expresiones diversas. La mayoría eran neutrales o alentadoras. Algunas estaban aburridas, deseando terminar con esto para poder seguir con su día. Pero el grupo de Jessica mostraba expresiones de diversión apenas disimulada, como si estuvieran viendo un programa de comedia y esperando el remate. Marcus bajó la mirada a su hoja y las palabras se veían ligeramente borrosas. Le temblaban tanto las manos que el papel crujió audiblemente. Alguien en medio del aula tosió. El tiempo pareció alargarse de forma imposible. La señora Patterson le dirigió un gesto de ánimo con la cabeza, con una expresión amable y paciente. Justo cuando Marcus abrió la boca para empezar, la voz de Jessica rompió el silencio. Ni siquiera intentó susurrar. Sus palabras resonaron con claridad en el aula, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, rebosantes de burla y desdén. La voz de Jessica sonó clara y cruel. Esto promete. Apuesto a que escribió sobre sus amigos imaginarios o algo igual de patético. Sus amigas estallaron en risitas, sin siquiera molestarse en disimularlas, añadió Madison. Quizás llore a la mitad, lo que provocó otra oleada de risitas desde su rincón del aula. El aula ya no estaba en silencio. El hechizo de respetuosa atención se había roto. Varios alumnos se movieron incómodos en sus asientos, sin saber si sentarse. O se callaban o seguían la corriente. Algunos parecían genuinamente incómodos con el comportamiento de Jessica, pero nadie dijo nada. Hablar en contra de Jessica significaba convertirse en su próximo objetivo, y la mayoría no estaba dispuesta a correr ese riesgo. El rostro de la señora Patterson se endureció. Jessica, ya basta. Respetamos a todos los artistas. Su voz era firme, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Marcus se quedó paralizado al frente de la sala, con el rostro ardiendo de humillación.
Su peor temor se había hecho realidad antes incluso de empezar. Jessica puso los ojos en blanco dramáticamente, pero no dijo nada más. Se reclinó en su silla con una expresión de satisfacción, con los brazos cruzados. Había logrado lo que quería: establecer el tono y asegurarse de que todos supieran que la actuación de Marcus era una broma antes incluso de empezar. En su mente, solo estaba diciendo lo obvio. Gente como Marcus no merecía ser tomado en serio. Marcus volvió a mirar su papel. Su visión se había vuelto ligeramente borrosa. No sabía si era por las lágrimas contenidas o por la pura ansiedad. Cada fibra de su ser deseaba arrugar el papel, salir de la habitación y no volver jamás. Se imaginó haciéndolo. Se imaginó el alivio de escapar. Pero algo más se agitó en su interior. Algo que no había sentido antes. Era ira. Sí, pero más que eso. Eran años de invisibilidad cristalizándose finalmente en algo sólido. Era cada vez que alguien lo había ignorado en lugar de mirarlo. Era el rostro exhausto de su madre al regresar de su segundo trabajo. Era cada suposición que la gente hacía sobre él basándose en su ropa, su silencio, su pasado. Todo confluyó en ese instante, y Marcus tomó una decisión. No iba a huir. No esta vez. Por una vez en su vida, iba a dejarse ver e iba a obligarlos a que lo miraran de verdad. Sus manos se estabilizaron ligeramente. Respiró hondo. Y levantó la vista del papel. En lugar de mirar a la clase en su conjunto, se concentró en un punto de la pared del fondo, justo por encima de las cabezas de todos. Eso lo hizo más fácil. Cuando Marcus finalmente habló, su voz fue baja al principio, casi demasiado baja para oírse. «Me ven como si fuera de cristal», comenzó. Las palabras salieron temblorosas, inseguras. Varios estudiantes de la primera fila se inclinaron hacia adelante para oír mejor. Jessica sonrió con sorna y le susurró algo a Courtney, claramente poco impresionada. Pero entonces algo cambió. A medida que Marcus continuaba, su voz se hizo más fuerte. Las palabras que había escrito en privado, la verdad que había tenido demasiado miedo de decir, comenzaron a brotar de él. Invisible en los pasillos, invisible en clase, solo otra sombra que nadie ve pasar. Su forma de hablar no era tan pulida como la de Jessica. No había gestos ensayados ni pausas perfectamente sincronizadas, pero había algo crudo y real en su voz que comenzó a abrirse paso entre el ruido del aula. El poema de Marcus no trataba sobre redes sociales ni videojuegos. Trataba sobre la lucha. Se trataba de una madre que lo había sacrificado todo y, aún así, no podía permitirse darle a su hijo lo que otros niños tenían. Se trataba de usar los mismos zapatos hasta que se deshicieran. Porque no había dinero para comprar otros. Se trataba de tener hambre y fingir que no. De saber que te podían cortar la luz si no pagabas la factura. La sala empezó a quedarse en silencio. Los estudiantes que habían estado susurrando o mirando sus teléfonos empezaron a prestar atención. Había algo en las palabras de Marcus que exigía ser escuchado. Habló de caminar por una escuela donde todos parecían encajar mientras él se sentía como un extraño, de profesores que lo tachaban de vago cuando en realidad trabajaba a tiempo parcial para ayudar a su madre con el alquiler. Jessica había dejado de sonreír con suficiencia. Su rostro ahora mostraba confusión, como si los acontecimientos no siguieran el guión que había escrito en su cabeza. Esto no se suponía que fuera bueno. Esto no se suponía que importara. Pero algo estaba sucediendo en la sala, una energía que se acumulaba y que no podía controlar ni ignorar. La voz de Marcus se hizo aún más fuerte al llegar al corazón de su poema. Habló de una fuerza que nadie veía porque estaban demasiado ocupados sin verlo en absoluto, de levantarse cada día y volver a intentarlo incluso cuando parecía inútil, de encontrar valor en uno mismo cuando el mundo te decía que no tenías ninguno. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida,
una verdad que no se podía fingir ni representar. Describió momentos que muchos estudiantes en esa sala jamás habían considerado: ir al supermercado y calcular cada artículo, devolver cosas cuando el total era demasiado alto, rechazar invitaciones para salir porque no podías pagar la entrada del cine o la cena, usar ropa que no te quedaba del todo bien y sentir todas las miradas sobre ti, juzgando lo que no entendían. Pero su poema no trataba solo de dificultades. Trataba de resiliencia, de las manos de su madre, gastadas y cansadas, pero aún suaves. Cuando le apartaba el pelo de la cara, de momentos de belleza encontrados en la lucha, como la forma en que el amanecer se veía. A través de abrieron la ventana de su apartamento, a la vista de todos. Hablaron del orgullo de haber superado un día más, una semana más, un año más. El aula quedó en completo silencio. Un silencio que no nacía de la cortesía, sino de una genuina atención. Los alumnos que habían estado encorvados se sentaron erguidos. Las miradas que habían estado dispersas se fijaron en Marcus. Incluso los sonidos habituales del aula, el tic-tac del reloj, alguien moviéndose en su asiento, parecían haberse desvanecido. Marcus habló de sueños que parecían imposibles, pero a los que se aferraba. De todos modos, de querer importar, ser visto, tener una voz que la gente escuchara, del miedo a aspirar a más cuando te habían enseñado a esperar menos. Sus palabras pintaron imágenes específicas de su vida, pero tocaron sentimientos universales. Todos en esa sala se habían sentido invisibles. En algún momento, todos habían luchado con la sensación de no estar a la altura. La señora Patterson tenía lágrimas en los ojos. Permaneció completamente inmóvil junto a su escritorio, con una mano presionada contra el pecho. Por eso enseñaba para momentos como este, cuando un estudiante encontraba su voz y la usaba para decir algo verdadero. Ella había sospechado que Marcus tenía profundidad, pero ni siquiera ella había anticipado esto. Cuando Marcus se acercaba al final de su poema, su voz resonó con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Ya no era el chico callado de la última fila. Era un poeta que reclamaba su espacio, exigiendo ser escuchado. Sus últimos versos hablaban de negarse a permanecer invisible, de encontrar luz en la oscuridad, de fuerza y supervivencia. No me ves, pero estoy aquí. Soy real. Estoy vivo. Y mi historia importa, la reconozcas o no. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire un instante después de que Marcus terminara. Se quedó allí de pie, con el papel aún en sus manos temblorosas. De repente consciente de dónde estaba y de lo que acababa de hacer. Tenía el rostro enrojecido, respiraba con dificultad como si acabara de correr una maratón. La vulnerabilidad de lo que había compartido lo abrumó de golpe. Entonces se rompió el silencio. Los aplausos comenzaron lentamente, una persona aplaudiendo, luego otra, y de repente toda la clase estalló. No era el aplauso cortés y obligatorio que había seguido a otras actuaciones. Esto era diferente. Los estudiantes estaban de pie, aplaudiendo con fuerza, algunos secándose las lágrimas. El sonido llenó la sala, abrumador y genuino. Marcus se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Había esperado silencio, burlas o, en el mejor de los casos, un reconocimiento cortés. Esta respuesta superaba con creces todo lo que había imaginado, y su cerebro no podía asimilarla. Sus ojos recorrieron la sala con incredulidad, deteniéndose en rostro tras rostro, mostrando emoción y respeto genuinos. Amy, que había actuado primero, lloraba abiertamente. Kevin, que había hecho la divertida pieza del videojuego, aplaudía con tanta fuerza que se le ponían las manos rojas. Incluso estudiantes que apenas conocían a Marcus, que nunca le habían dirigido la palabra ni reconocido su existencia, estaban de pie aplaudiendo. La energía en la sala se había transformado por completo.
La señora Patterson ya ni siquiera intentaba ocultar sus lágrimas. Caminó hacia Marcus, aún aplaudiendo, y articuló en silencio: «Eso fue hermoso». Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, se dirigió a la clase con voz ronca. «Eso es lo que significa la expresión auténtica. Eso es valentía. Eso es arte». Más estudiantes asintieron en señal de aprobación, y algunos expresaron más elogios. Marcus regresó a su asiento con las piernas temblorosas, aún asimilando lo que acababa de suceder. Estudiantes con los que nunca había hablado le tocaron el hombro al pasar, ofreciéndole palabras de aliento en voz baja. «Eso fue increíble, amigo. Realmente impactante. Tienes mucho talento». Cada comentario parecía surrealista, como si hablaran de otra persona, pero un rincón del salón permanecía en un silencio sepulcral. Jessica permanecía sentada con los brazos cruzados, su rostro una máscara cuidadosamente controlada. Por dentro, la invadían emociones que no quería nombrar. La confusión la dominaba porque así no era como se suponía que debían ser las cosas. Se suponía que Marcus sería olvidable, incluso vergonzoso. En cambio, acababa de recibir el tipo de reconocimiento genuino que ella siempre había dado por sentado como su derecho exclusivo. Madison se inclinó y susurró: «Eso estuvo realmente bien». Pero Jessica le lanzó una mirada que la hizo retractarse de inmediato. «Es decir, estuvo bien, supongo». Las otras amigas de Jessica percibieron la tensión y guardaron silencio, de repente inseguras del estado de ánimo de su líder. La dinámica social que siempre habían comprendido había cambiado de alguna manera fundamental. Mientras la señora Patterson concluía la clase con reflexiones finales sobre el poder de la narración, la mente de Jessica daba vueltas. No podía simplemente dejarlo pasar. En su mundo, había una jerarquía, y Marcus la acababa de violar al ser excepcional cuando se suponía que era irrelevante. Necesitaba reafirmar el control de alguna manera para recordarles a todos cuál era su lugar. Pero por primera vez en su vida en la escuela secundaria, no estaba segura de cómo hacerlo. El timbre sonó y los estudiantes recogieron sus cosas. Varias personas se acercaron a Marcus mientras guardaba sus pertenencias en la mochila, queriendo hablar con él para conectar con la persona detrás de esas poderosas palabras. Para alguien que había pasado años siendo invisible, la repentina atención fue abrumadora. Murmuró un gracias e intentó sonreír, pero sobre todo quería asimilarlo todo a solas. Jessica se abrió paso entre un grupo de estudiantes al salir, chocando deliberadamente con el pupitre de Marcus de nuevo. Pero esta vez, la gente se dio cuenta. Un chico llamado Terrell, que jugaba en el equipo de baloncesto, gritó: «Oye, cuidado». Otros se giraron a mirar, y Jessica se encontró recibiendo miradas de desaprobación. Levantó la barbilla y salió rápidamente, con sus amigos siguiéndola. En el pasillo, el rumor sobre la actuación de Marcus se extendió rápidamente. Grupos de estudiantes que ni siquiera habían estado en la clase se enteraron. Al parecer, el chico callado de la clase de literatura acababa de recitar un poema increíble. En serio. La gente lloraba. Oí que era sobre su vida real. Algo muy serio. Marcus podía oír fragmentos de conversación mientras caminaba a su siguiente clase. Su nombre en labios que nunca antes había pronunciado. El resto del día escolar pasó como un borrón. Los profesores impartieron sus clases, pero Marcus no podía concentrarse. Repasaba el momento una y otra vez. Los aplausos, los rostros, la sensación de ser visto de verdad por primera vez. Era aterrador y emocionante a partes iguales. Una parte de él quería volver a la invisibilidad, donde se sentía seguro. Pero otra parte, la que había encontrado su voz, ya no quería esconderse. En el almuerzo, sucedió algo insólito. Mientras Marcus llevaba su bandeja a su mesa habitual, un grupo de estudiantes le gritó: Marcus, siéntate con nosotros. Eran Terrell y otros chicos a los que reconocía, pero con los que nunca había hablado. Por un momento,
Marcus se quedó paralizado, sin saber si se trataba de una broma o una trampa, pero sus rostros parecían sinceros, acogedores. Marcus se acercó con vacilación y se sentó. La conversación fluyó con facilidad, para su sorpresa. Le preguntaron sobre su poema, sobre la escritura, sobre cosas que nunca antes había comentado con sus compañeros. Terrell mencionó que él también escribía poesía, algo que nunca había compartido públicamente. Una chica llamada Simone habló de sus propias dificultades para sentirse como una extraña. La mesa se convirtió en un espacio donde las máscaras podían caer, donde surgían conversaciones reales. Desde el otro lado de la cafetería, Jessica observaba la escena con creciente irritación. Marcus estaba sentado en una buena mesa, riendo y hablando como si perteneciera allí. Su mesa estaba enfrascada en su habitual charla superficial sobre fiestas y dramas de redes sociales. Pero a Jessica le parecía que hoy era un día de calificaciones. Había recibido muchos halagos por su desempeño, pero ninguno tenía el peso de los que había recibido Marcus. El reconocimiento se sentía vacío en comparación. Madison intentó entablar una conversación con Jessica sobre planes para el fin de semana, pero Jessica apenas respondió. Su mente estaba procesando el problema de la repentina visibilidad de Marcus. En su experiencia, había dos tipos de personas: los que importaban y los que no. Marcus debía pertenecer permanentemente a la segunda categoría. Su desempeño había alterado ese orden, y la alteración significaba una amenaza. Al terminar las clases, Marcus había recibido más interacción social positiva en un solo día que en los 3 años anteriores juntos. Sus redes sociales, que apenas usaba, tenían múltiples solicitudes de amistad y mensajes de sus compañeros. La gente ya sabía su nombre. Lo veían en los pasillos y sonreían o asentían. Era todo lo que siempre había deseado y todo lo que lo hacía sentir profundamente incómodo. Caminando hacia la parada del autobús, Marcus vio a Jessica y sus amigas delante de él. Una parte de él quería tomar otra ruta para evitar cualquier posible confrontación, pero otra parte, la que había dicho su verdad frente a todos, siguió caminando. No aceleró ni disminuyó la velocidad, simplemente mantuvo el ritmo. Jessica lo vio acercarse y tomó una decisión. Se detuvo y se giró, colocándose justo en el camino de Marcus. Sus amigas también se detuvieron, formando una pequeña barrera en la acera. Otros estudiantes que pasaban cerca presintieron la tensión y aminoraron el paso para observar. El aire de la tarde, de repente, se cargó de tensión. Marcus se detuvo a unos pasos, con el corazón acelerado. Sabía que esta confrontación era inevitable. Jessica no era del tipo que permitía que su autoridad fuera cuestionada sin responder. Se preparó para lo que fuera que ella fuera a decir. La confianza que había adquirido en clase parecía muy lejana en ese momento. El rostro de Jessica era cuidadosamente neutral, pero su mirada era dura. Cuando habló, su voz resonó claramente entre los estudiantes reunidos que se habían detenido a observar. «¿Así que te crees especial ahora?», preguntó, con un tono cargado de condescendencia. «Un poema decente. Y de repente importas». Marcus sintió el viejo instinto de retroceder, de disculparse. Hagáis, para volver a sentirse pequeño. Pero algo era diferente ahora. Ya había dicho su verdad una vez hoy. Podía hacerlo de nuevo. Sostuvo la mirada de Jessica fijamente. Y respondió con una voz tranquila que lo sorprendió incluso a él mismo. Marcus respiró hondo y respondió, con voz firme, a pesar del temblor que sentía por dentro. «Siempre he importado, Jessica. Simplemente nunca te molestaste en mirarme». Las palabras salieron, más sencillas de lo que pretendía, pero tenían peso. A su alrededor, los estudiantes que se habían reunido para presenciar la confrontación guardaron silencio, intuyendo que esto era diferente del típico drama de pasillo.
La expresión cuidadosamente controlada de Jessica se resquebrajó ligeramente. No esperaba que Marcus respondiera en absoluto, y mucho menos con una confianza tan serena. En su experiencia, cuando desafiaba a alguien en público, éste o bien contraatacaba agresivamente o se derrumbaba. Marcus no hacía ninguna de las dos cosas. Simplemente permanecía allí, tranquilo y presente, negándose a dejarse menospreciar. Por favor, se burló Jessica, intentando recuperar la compostura. No actúes como si una buena actuación cambiara algo de quien eres, dijo ella, señalando con desdén su ropa gastada y su vieja mochila. Sigues siendo el mismo don nadie de ayer por la mañana. Sus amigos asintieron, pero su apoyo sonaba tibio, inseguro. Marcus sintió la punzada familiar de vergüenza por su aspecto, su pobreza, su lugar en el orden social. Pero esta vez, en lugar de dejarse abrumar, pensó en su poema, en los sacrificios de su madre, en la fortaleza que les hizo falta para sobrevivir a lo que habían sobrevivido. Sus circunstancias no lo hacían. Menos que nadie. Simplemente hacían que su historia fuera diferente. Tienes razón, dijo Marcus, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Soy la misma persona que era ayer. Soy la misma persona que siempre he sido. Lo único que cambió es que hoy la gente me escuchó. Hizo una pausa y añadió, quizá. Eso es lo que te molesta. Algunos estudiantes entre la creciente multitud murmuraron su aprobación. Una persona incluso empezó a aplaudir lentamente antes de que su amigo la callara. El rostro de Jessica enrojeció de ira. Estaba perdiendo el control de la situación, y todos podían verlo. Marcus no le daba la reacción que ella esperaba. Él no estaba siguiendo las reglas que ella había establecido. Madison dio un paso al frente, intentando apoyar a Jessica. Tienes que recordar cuál es tu lugar, dijo, pero su voz carecía de convicción. Miró a Jessica en busca de aprobación. Como una teniente, insegura de si estaba siguiendo las órdenes correctas. La dinámica que siempre se había sentido tan sólida, de repente parecía frágil. Terrell, quien había invitado a Marcus a almorzar antes, se abrió paso entre la multitud. ¿Qué lugar es ese exactamente?, preguntó, de pie junto a Marcus. El lugar donde Jessica decide quién importa y quién no. Otros estudiantes se movieron, algunos asintiendo. El público con el que Jessica había contado para que la apoyara se estaba volviendo neutral en el mejor de los casos. Jessica se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. Su rostro se endureció, adoptando la expresión que usaba cuando sabía que no podía ganar, pero se negaba a admitir la derrota. Da igual, dijo con forzado desdén. Disfruta de tus 15 minutos de fama. Para la semana que viene, todos se habrán olvidado de ti. Dio media vuelta y se marchó, con su amiga apresurándose a seguirla. Pero su último comentario no tuvo el efecto deseado. Una chica llamada Rachel le gritó, «No creo que lo consigamos». Otros asintieron. Marcus había tocado algo real con su actuación, algo que no se desvaneció solo porque Jessica lo quisiera. La multitud comenzó a dispersarse. Varias personas le dieron palmaditas en la espalda a Marcus o le animaron mientras se marchaban. Terrell se quedó atrás, sonriendo. «Joder, eso fue intenso. ¿Estás bien?» Marcus asintió, aún asimilando lo que acababa de suceder. Se había enfrentado a Jessica Harwell, la persona que lo había hecho sentir pequeño durante años, y no se había derrumbado. Simplemente había dicho la verdad, y de alguna manera eso había sido suficiente. El viaje en autobús a casa fue diferente. Marcus se sentó en su asiento habitual, pero ahora otros estudiantes lo saludaban. Algunos incluso se sentaron cerca y entablaron conversación. Una chica mencionó que había oído hablar de su poema y que le hubiera gustado estar allí para escucharlo. Los muros invisibles que habían aislado a Marcus durante tanto tiempo comenzaban a resquebrajarse. Cuando Marcus llegó a casa,
al apartamento vacío, su madre. Aún estaba en el trabajo. Dejó caer su mochila y se sentó en el sofá desgastado, finalmente a solas con sus pensamientos. El día había sido abrumador, tanto de una manera maravillosa como aterradora. Se había sentido visto, verdaderamente visto, y el mundo no se había acabado. De hecho, se había abierto de maneras que nunca imaginó. Su teléfono vibró con mensajes de compañeros de clase. Simone le había enviado información sobre un concurso local de poesía juvenil que se celebraría el mes siguiente. Terell había compartido algunos de sus propios escritos y pedido comentarios. Incluso estudiantes que no conocía bien se estaban poniendo en contacto con él, creando conexiones que antes no existían. Marcus se dio cuenta de que su actuación había dado permiso a otras personas para ser más auténticas también. Pero también pensó en Jessica. ¿Se olvidarían las personas para la semana que viene? ¿Era solo un momento pasajero de atención que se desvanecería, dejándolo de vuelta al punto de partida? La incertidumbre lo envolvía. Había experimentado la sensación de ser visible, de importar, y la idea de perderlo dolía más que no haberlo experimentado nunca. Esa noche, cuando su madre finalmente llegó a casa agotada de sus 2 trabajos, Marcus le contó sobre su día. Le mostró el poema que había recitado y ella lo leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cariño, estoy tan orgullosa de ti», dijo, abrazándolo con fuerza. «Contaste nuestra historia, y lo hiciste maravillosamente». Su aprobación significaba más que todos los aplausos juntos. Cenaron juntos. Una comida sencilla de arroz con frijoles, y la madre de Marcus habló sobre sus propios sueños postergados. Ella había querido ser maestra antes de que la vida y las circunstancias la llevaran por un camino diferente. «Pero tú», dijo, señalándolo con el tenedor, «vas a hacer algo con ese don. Vas a hacer oír tu voz». Marcus prometió que lo intentaría. Durante el fin de semana, Marcus no dejó de pensar en qué haría después. Su actuación había creado una oportunidad, una posibilidad de ser más que invisible. Pero las oportunidades no servían de nada si no se aprovechaban. Pensó en el concurso de poesía que Simone le había mencionado. La idea lo aterraba, pero también despertó algo en su interior. Pasó el sábado escribiendo, llenando páginas con palabras que habían permanecido encerradas durante años. Algunos poemas trataban sobre la lucha, otros sobre la esperanza, algunos sobre la extraña experiencia de ser visto. Las palabras fluían con más facilidad ahora, como si su actuación hubiera abierto una represa. Revisó y editó, perfeccionó y pulió, impulsado por un nuevo sentido de propósito. El domingo por la noche, Marcus tomó una decisión. Se inscribiría en el concurso de poesía. Seguiría escribiendo, seguiría compartiendo, seguiría negándose a ser invisible. No sería fácil. Probablemente Jessica seguiría intentando desanimarlo. Algunos lo olvidarían, pero otros no. Y, lo que es más importante, él no se olvidaría de sí mismo. El lunes, Marcus entró a la escuela con la cabeza ligeramente más alta. No tenía una confianza mágica, pero era diferente. Se había demostrado a sí mismo que podía decir la verdad ante un público, que sus palabras tenían poder, que importaba. Nadie podía arrebatarle ese conocimiento. Ahora, en la clase de literatura, la señora Patterson anunció que varios de los poemas del viernes aparecerían en la revista literaria de la escuela. El de Marcus sería el protagonista. El de Jessica también se incluiría, pero sin tanta prominencia. La señora Patterson explicó que quería destacar trabajos que mostraran verdadera vulnerabilidad y crecimiento artístico. Jessica apretó la mandíbula al oír la noticia, pero no dijo nada. Sus amigos la miraron con compasión, pero la dinámica había cambiado. Jessica seguía siendo popular, seguía siendo influyente, pero la autoridad absoluta que una vez tuvo se había resquebrajado. La actuación de Marcus había demostrado que existían diferentes tipos de poder,
que la vulnerabilidad podía ser fortaleza, que los marginados podían tener algo importante que decir. En el almuerzo, Marcus volvió a sentarse con Terrell y un grupo cada vez mayor de estudiantes que habían decidido que valía la pena conocerlo. Hablaron de música, poesía, las dificultades de la vida y sueños. La conversación tenía la profundidad que Marcus siempre había anhelado, pero que nunca pensó encontrar en Jefferson Nig. Ahora compartía sus ideas con libertad, sin miedo ya a ocupar espacio. Jessica observaba desde su mesa, rodeada de amigos, pero sintiéndose extrañamente sola. Su charla sobre cosas superficiales de repente le pareció vacía. Había construido toda su identidad sobre la base de ser mejor que los demás, sobre el mantenimiento de una jerarquía donde ella misma estaba en la cima. Pero Marcus había revelado una medida diferente del valor, una donde la autenticidad y la valentía importaban más que la ropa o el estatus social. Después de clase, Marcus se quedó hasta tarde para reunirse con la señora Patterson. Ella quería hablar con él sobre su escritura, sobre las posibilidades para su futuro. Mencionó becas universitarias para escritores talentosos, programas para estudiantes de entornos desfavorecidos y concursos en los que debería participar. Marcus escuchó con creciente esperanza, comenzando a vislumbrar un camino a seguir que jamás había imaginado. Al salir del edificio escolar esa tarde, se cruzó con Jessica en el estacionamiento. Por un instante, sus miradas se encontraron. Vio algo en su expresión que lo sorprendió, incertidumbre, tal vez incluso un atisbo de respeto. Ella no dijo nada, solo asintió levemente antes de desviar la mirada. No fue una disculpa ni un reconocimiento de haber actuado mal, pero fue algo, una pequeña grieta en su coraza. Las semanas posteriores a la presentación de Marcus trajeron cambios que se extendieron por Jefferson Nig de maneras inesperadas. La revista literaria de la escuela publicó su poema, y estudiantes que normalmente ignoraban tales cosas lo leyeron. Copias circularon por los pasillos, pasando de mano en mano. Los profesores lo mencionaron en sus clases. Hagáis, para volver a sentirse pequeño. Pero algo era diferente ahora. Ya había dicho su verdad una vez hoy. Podía hacerlo de nuevo. Sostuvo la mirada de Jessica fijamente. Y respondió con una voz tranquila que lo sorprendió incluso a él mismo. Marcus respiró hondo y respondió, con voz firme, a pesar del temblor que sentía por dentro. Siempre he importado, Jessica. Simplemente nunca te molestaste en mirarme. Las palabras salieron, más sencillas de lo que pretendía, pero tenían peso. A su alrededor, los estudiantes que se habían reunido para presenciar la confrontación guardaron silencio, intuyendo que esto era diferente del típico drama de pasillo. La expresión cuidadosamente controlada de Jessica se resquebrajó ligeramente. No esperaba que Marcus respondiera en absoluto, y mucho menos con una confianza tan serena. En su experiencia, cuando desafiaba a alguien en público, éste o bien contraatacaba agresivamente o se derrumbaba. Marcus no hacía ninguna de las dos cosas. Simplemente permanecía allí, tranquilo y presente, negándose a dejarse menospreciar. Por favor, se burló Jessica, intentando recuperar la compostura. No actúes como si una buena actuación cambiara algo de quien eres, dijo ella, señalando con desdén su ropa gastada y su vieja mochila. Sigues siendo el mismo don nadie de ayer por la mañana. Sus amigos asintieron, pero su apoyo sonaba tibio, inseguro. Marcus sintió la punzada familiar de vergüenza por su aspecto, su pobreza, su lugar en el orden social. Pero esta vez, en lugar de dejarse abrumar, pensó en su poema, en los sacrificios de su madre, en la fortaleza que les hizo falta para sobrevivir a lo que habían sobrevivido. Sus circunstancias no lo hacían. Menos que nadie. Simplemente hacían que su historia fuera diferente. Tienes razón, dijo Marcus, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Soy la misma persona que era ayer.
Soy la misma persona que siempre he sido. Lo único que cambió es que hoy la gente me escuchó. Hizo una pausa y añadió, quizá. Eso es lo que te molesta. Algunos estudiantes entre la creciente multitud murmuraron su aprobación. Una persona incluso empezó a aplaudir lentamente antes de que su amigo la callara. El rostro de Jessica enrojeció de ira. Estaba perdiendo el control de la situación, y todos podían verlo. Marcus no le daba la reacción que ella esperaba. Él no estaba siguiendo las reglas que ella había establecido. Madison dio un paso al frente, intentando apoyar a Jessica. Tienes que recordar cuál es tu lugar, dijo, pero su voz carecía de convicción. Miró a Jessica en busca de aprobación. Como una teniente, insegura de si estaba siguiendo las órdenes correctas. La dinámica que siempre se había sentido tan sólida, de repente parecía frágil. Terrell, quien había invitado a Marcus a almorzar antes, se abrió paso entre la multitud. ¿Qué lugar es ese exactamente?, preguntó, de pie junto a Marcus. El lugar donde Jessica decide quién importa y quién no. Otros estudiantes se movieron, algunos asintiendo. El público con el que Jessica había contado para que la apoyara se estaba volviendo neutral en el mejor de los casos. Jessica se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. Su rostro se endureció, adoptando la expresión que usaba cuando sabía que no podía ganar, pero se negaba a admitir la derrota. Da igual, dijo con forzado desdén. Disfruta de tus 15 minutos de fama. Para la semana que viene, todos se habrán olvidado de ti. Dio media vuelta y se marchó, con su amiga apresurándose a seguirla. Pero su último comentario no tuvo el efecto deseado. Una chica llamada Rachel le gritó, «No creo que lo consigamos». Otros asintieron. Marcus había tocado algo real con su actuación, algo que no se desvaneció solo porque Jessica lo quisiera. La multitud comenzó a dispersarse. Varias personas le dieron palmaditas en la espalda a Marcus o le animaron mientras se marchaban. Terrell se quedó atrás, sonriendo. «Joder, eso fue intenso. ¿Estás bien?» Marcus asintió, aún asimilando lo que acababa de suceder. Se había enfrentado a Jessica Harwell, la persona que lo había hecho sentir pequeño durante años, y no se había derrumbado. Simplemente había dicho la verdad, y de alguna manera eso había sido suficiente. El viaje en autobús a casa fue diferente. Marcus se sentó en su asiento habitual, pero ahora otros estudiantes lo saludaban. Algunos incluso se sentaron cerca y entablaron conversación. Una chica mencionó que había oído hablar de su poema y que le hubiera gustado estar allí para escucharlo. Los muros invisibles que habían aislado a Marcus durante tanto tiempo comenzaban a resquebrajarse. Cuando Marcus llegó a casa, al apartamento vacío, su madre aún estaba en el trabajo. Dejó caer su mochila y se sentó en el sofá desgastado, finalmente a solas con sus pensamientos. El día había sido abrumador, tanto de una manera maravillosa como aterradora. Se había sentido visto, verdaderamente visto, y el mundo no se había acabado. De hecho, se había abierto de maneras que nunca imaginó. Su teléfono vibró con mensajes de compañeros de clase. Simone le había enviado información sobre un concurso local de poesía juvenil que se celebraría el mes siguiente. Terrell había compartido algunos de sus propios escritos y pedido comentarios. Incluso estudiantes que no conocía bien se estaban poniendo en contacto con él, creando conexiones que antes no existían. Marcus se dio cuenta de que su actuación había dado permiso a otras personas para ser más auténticas también. Pero también pensó en Jessica. ¿Se olvidarían las personas para la semana que viene? Era solo un momento pasajero de atención que se desvanecería, dejándolo de vuelta al punto de partida. La incertidumbre lo envolvía. Había experimentado la sensación de ser visible, de importar, y la idea de perderlo dolía más que no haberlo experimentado nunca. Esa noche, cuando su madre finalmente llegó a casa agotada de sus 2 trabajos, Marcus le contó sobre su día.
Le mostró el poema que había recitado y ella lo leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cariño, estoy tan orgullosa de ti», dijo, abrazándolo con fuerza. «Contaste nuestra historia, y lo hiciste maravillosamente». Su aprobación significaba más que todos los aplausos juntos. Cenaron juntos. Una comida sencilla de arroz con frijoles, y la madre de Marcus habló sobre sus propios sueños postergados. Ella había querido ser maestra antes de que la vida y las circunstancias la llevaran por un camino diferente. «Pero tú», dijo, señalándolo con el tenedor, «vas a hacer algo con ese don. Vas a hacer oír tu voz». Marcus prometió que lo intentaría. Durante el fin de semana, Marcus no dejó de pensar en qué haría después. Su actuación había creado una oportunidad, una posibilidad de ser más que invisible. Pero las oportunidades no servían de nada si no se aprovechaban. Pensó en el concurso de poesía que Simone le había mencionado. La idea lo aterraba, pero también despertó algo en su interior. Pasó el sábado escribiendo, llenando páginas con palabras que habían permanecido encerradas durante años. Algunos poemas trataban sobre la lucha, otros sobre la esperanza, algunos sobre la extraña experiencia de ser visto. Las palabras fluían con más facilidad ahora, como si su actuación hubiera abierto una represa. Revisó y editó, perfeccionó y pulió, impulsado por un nuevo sentido de propósito. El domingo por la noche, Marcus tomó una decisión. Se inscribiría en el concurso de poesía. Seguiría escribiendo, seguiría compartiendo, seguiría negándose a ser invisible. No sería fácil. Probablemente Jessica seguiría intentando desanimarlo. Algunos lo olvidarían, pero otros no. Y, lo que es más importante, él no se olvidaría de sí mismo. El lunes, Marcus entró a la escuela con la cabeza ligeramente más alta. No tenía una confianza mágica, pero era diferente. Se había demostrado a sí mismo que podía decir la verdad ante un público, que sus palabras tenían poder, que importaba. Nadie podía arrebatarle ese conocimiento. Ahora, en la clase de literatura, la señora Patterson anunció que varios de los poemas del viernes aparecerían en la revista literaria de la escuela. El de Marcus sería el protagonista. El de Jessica también se incluiría, pero sin tanta prominencia. La señora Patterson explicó que quería destacar trabajos que mostraran verdadera vulnerabilidad y crecimiento artístico. Jessica apretó la mandíbula al oír la noticia, pero no dijo nada. Sus amigos la miraron con compasión, pero la dinámica había cambiado. Jessica seguía siendo popular, seguía siendo influyente, pero la autoridad absoluta que una vez tuvo se había resquebrajado. La actuación de Marcus había demostrado que existían diferentes tipos de poder, que la vulnerabilidad podía ser fortaleza, que los marginados podían tener algo importante que decir. En el almuerzo, Marcus volvió a sentarse con Terrell y un grupo cada vez mayor de estudiantes que habían decidido que valía la pena conocerlo. Hablaron de música, poesía, las dificultades de la vida y sueños. La conversación tenía la profundidad que Marcus siempre había anhelado, pero que nunca pensó encontrar en Jefferson Ig. Ahora compartía sus ideas con libertad, sin miedo ya a ocupar espacio. Jessica observaba desde su mesa, rodeada de amigos, pero sintiéndose extrañamente sola. Su charla sobre cosas superficiales de repente le pareció vacía. Había construido toda su identidad sobre la base de ser mejor que los demás, sobre el mantenimiento de una jerarquía donde ella misma estaba en la cima. Pero Marcus había revelado una medida diferente del valor, una donde la autenticidad y la valentía importaban más que la ropa o el estatus social. Después de clase, Marcus se quedó hasta tarde para reunirse con la señora Patterson. Ella quería hablar con él sobre su escritura, sobre las posibilidades para su futuro. Mencionó becas universitarias para escritores talentosos, programas para estudiantes de entornos desfavorecidos y concursos en los que debería participar. Marcus escuchó con creciente esperanza,
comenzando a vislumbrar un camino a seguir que jamás había imaginado. Al salir del edificio escolar esa tarde, se cruzó con Jessica en el estacionamiento. Por un instante, sus miradas se encontraron. Vio algo en su expresión que lo sorprendió, incertidumbre, tal vez incluso un atisbo de respeto. Ella no dijo nada, solo asintió levemente antes de desviar la mirada. No fue una disculpa ni un reconocimiento de haber actuado mal, pero fue algo, una pequeña grieta en su coraza. Las semanas posteriores a la presentación de Marcus trajeron cambios que se extendieron por Jefferson Ig de maneras inesperadas. La revista literaria de la escuela publicó su poema, y estudiantes que normalmente ignoraban tales cosas lo leyeron. Copias circularon por los pasillos, pasando de mano en mano. Los profesores lo mencionaron en sus clases. Como ejemplo de un trabajo estudiantil impactante, el chico invisible se había vuelto imposible de ignorar. Marcus se inscribió en el concurso de poesía juvenil del que Simone le había hablado. El evento estaba programado para dentro de 3 semanas en una cafetería del centro que acogía a artistas locales. La idea de volver a actuar lo aterraba, pero estaba aprendiendo a superar el miedo en lugar de dejar que lo controlara. Pasaba su tiempo libre escribiendo material nuevo, practicando su interpretación y trabajando con Terrell, quien también había decidido participar. La señora Patterson se convirtió en una mentora no oficial, quedándose después de clase para ayudar a Marcus a perfeccionar su trabajo. Vio en él un talento genuino, del tipo que aparecía una vez cada pocos años si un profesor tenía suerte. Lo impulsó a profundizar, a arriesgarse con su lenguaje, a confiar en su voz. Bajo su guía, la escritura de Marcus se volvió más aguda, más centrada, más poderosa. El panorama social de la escuela cambió sutilmente. Los estudiantes que nunca habían cuestionado la jerarquía establecida comenzaron a verla de otra manera. El éxito de Marcus había demostrado que el valor no se determinaba por el estatus social ni por el dinero. Pequeños actos de rebeldía aparecieron. Una chica de primer año lucía con orgullo ropa de tiendas de segunda mano en lugar de esconderla. Un chico de segundo año comenzó a compartir sus propios poemas en línea. La rígida estructura que Jessica había ayudado a mantener empezó a resquebrajarse. Jessica notó estos cambios con creciente frustración. Su influencia seguía siendo significativa, pero ya no era absoluta. Los estudiantes que antes se apresuraban a complacerla ahora a veces cuestionaban sus opiniones. Sus amigos aún la seguían, pero con menos entusiasmo. Se vio obligada a trabajar más para mantener su posición. Y el esfuerzo la agotó. Un día, después de clases, Madison apartó a Jessica. Su expresión era preocupada. «No. ¿Crees que tal vez fuimos demasiado duros con Marcus?», preguntó con cautela. «Es decir, en realidad tiene mucho talento. Y parece simpático». Los ojos de Jessica brillaron con ira. No podía creer que su mejor amiga estuviera cuestionando su enfoque. «¿Hablas en serio?», espetó. Madison se retractó de inmediato, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. En casa, Jessica se sorprendió pensando en Marcus más de lo que quería admitir. Veía videos de poesía hablada en línea, intentando comprender qué hacía que su actuación fuera tan impactante. Una parte de ella lo atribuía a la suerte o a la compasión del público, pero otra parte, una parte que intentaba ignorar, reconocía que Marcus había conectado con algo real y honesto de lo que su propia actuación carecía. Sus padres eran profesionales exitosos que siempre habían enfatizado el logro y la excelencia. Jessica había interiorizado el mensaje de que ser la mejor significaba ser mejor que los demás, que el éxito era un juego de suma cero. Si alguien más ascendía, ella debía ser disminuida. Era una visión del mundo que le había servido bien hasta ahora. Pero el éxito de Marcus ponía a prueba sus cimientos. Mientras tanto, Marcus descubría lo que significaba ser parte de una comunidad. El grupo que se había formado a su alrededor en el almuerzo seguía creciendo. Se hacían llamar los auténticos,
una referencia en broma a la autenticidad que de alguna manera había calado hondo. Se quedaron atrapados. Compartían escritos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos creativos y crearon un espacio donde la vulnerabilidad se valoraba en lugar de ridiculizarse. Simone se convirtió en una amiga íntima. Era una artista talentosa que siempre se había sentido como una extraña porque su trabajo era demasiado raro, demasiado personal, demasiado diferente de lo popular. La visibilidad de Marcus le había dado el valor para compartir su arte con mayor apertura. Juntos, colaboraron en un proyecto que combinaba su poesía con las ilustraciones de ella para presentarlo a un concurso regional de arte. Terell le presentó a Marcus a su primo Desaun, un estudiante universitario que impartía talleres de poesía para jóvenes de la ciudad. Desaun quedó impresionado por el trabajo de Marcus y lo invitó a asistir a los talleres. De repente, Marcus se encontró formando parte de una comunidad artística más amplia que se extendía más allá de las paredes de la preparatoria Jefferson. Conoció a otros jóvenes poetas, aprendió nuevas técnicas y comenzó a vislumbrar posibilidades para su futuro que le habían parecido imposibles apenas unas semanas antes. El concurso de poesía se acercaba rápidamente. Marcus practicaba constantemente memorizando su nueva pieza hasta que podía recitarla dormido. Este poema era diferente de la primera, donde su presentación en clase había tratado sobre la lucha personal. Esta pieza miraba hacia afuera. Hablaba de juicios y suposiciones sobre cómo las personas se encasillaban mutuamente y se enojaban cuando alguien se negaba a permanecer dentro de esos estereotipos. La noche anterior al slam, Marcus apenas durmió. Se quedó en la cama, repasando sus versos mentalmente, luchando contra oleadas de ansiedad. Su madre se había tomado la noche libre de su segundo trabajo para asistir al evento, un sacrificio que significaba que tendrían dificultades económicas este mes. El peso de su apoyo hizo que Marcus estuviera aún más decidido a hacerlo bien. Jessica se enteró del slam de poesía a través del revuelo en las redes sociales que lo rodeaba. Varios estudiantes de Jefferson Ig planeaban asistir, incluyendo a algunas de sus amigas. Madison le había preguntado a Jessica si quería ir, pero ella se había negado de inmediato. La idea de ver a Marcus triunfar de nuevo le resultaba insoportable. Hizo planes para hacer otra cosa esa noche. Cualquier cosa, para evitar que le recordaran el cambio en la dinámica social. Pero al llegar el día del slam, Jessica se encontró incapaz de concentrarse en nada más. Su velada alternativa cuidadosamente planeada, una fiesta en casa de Courtney, se sentía vacía incluso antes de empezar. Se preparó mecánicamente, poniéndose un atuendo que normalmente la hacía sentir segura, pero que ahora solo le parecía un disfraz. En la fiesta de Courtney, se reunió la multitud habitual. Sonaba música, la gente reía y bailaba, pero Jessica se sentía desconectada de todo. Varias personas estaban revisando las redes sociales en busca de actualizaciones del slam de poesía. Marcus está a punto de actuar, anunció alguien, y un pequeño grupo se reunió alrededor del teléfono para ver la transmisión en vivo de Instagram de alguien. Jessica fingió no importarle, pero se encontró acercándose para ver la pantalla. La cafetería donde se celebraba el slam estaba llena. Marcus llegó temprano con su madre, ambos vestidos con sus mejores galas, lo que aún los distinguía del público más adinerado. Pero la comunidad poética los recibió con los brazos abiertos. Desaun lo saludó cordialmente y le presentó a Marcus. La tensión en el ambiente era palpable mientras los artistas se preparaban. Cuando llegó el turno de Marcus, caminó hacia el pequeño escenario con el mismo temor que había sentido en clase, pero también con más confianza. Ya lo había hecho antes. Sabía que podía volver a hacerlo. El público guardó un silencio atento mientras él ajustaba el micrófono. Su madre estaba sentada en primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Marcus comenzó su nuevo poema y la cafetería quedó en silencio.
Sus palabras pintaban imágenes de suposiciones y juicios de personas que decidían tu valía basándose en tu apariencia o tu origen. Habló de las barreras que la sociedad impone y del coraje necesario para liberarse de ellas. Su interpretación era más sólida ahora, más ensayada, pero aún conservaba esa autenticidad cruda que hacía que su obra fuera tan poderosa. De vuelta en la fiesta, los estudiantes veían la transmisión en vivo con creciente asombro. Marcus se defendía con soltura frente a artistas mucho mayores y con más experiencia. Sus palabras resonaban a través de los altavoces de los teléfonos, captando la atención incluso en el caótico ambiente de la fiesta. Más gente se reunió a su alrededor para verlo, atraídos por algo que no podían definir, pero que sin duda sentían. Jessica se encontró al margen del grupo. Incapaz de apartar la mirada, observó la actuación de Marcus con una compleja mezcla de emociones. Sin duda sentía celos, pero también algo más. Admiración, tal vez. Reconocía que lo que Marcus estaba haciendo requería un tipo de valentía que ella nunca había necesitado desarrollar. Su camino había sido fácil, pavimentado con privilegios y ventajas naturales. Marcus había construido el suyo propio desde cero. Cuando Marcus terminó su poema, la cafetería estalló en aplausos y chasquidos, la tradicional muestra de aprecio por el poeta. Varios jueces levantaron las puntuaciones más altas. Su madre lloraba abiertamente, sin importarle quién la viera. Otros estudiantes de Jefferson Ig presentes vitorearon con fuerza, orgullosos de estar relacionados con su éxito. Marcus sonrió, abrumado pero feliz, sintiéndose plenamente vivo como nunca antes. En la fiesta, los espectadores de la transmisión en vivo estallaron en un murmullo de emoción. Fue increíble. ¿Vieron sus puntuaciones? Marcus va a quedar entre los finalistas. Incluso estudiantes que apenas sabían de su existencia hace un mes ahora hablaban de él con genuino entusiasmo y orgullo. Jessica permanecía en silencio en medio de la celebración, sintiéndose como una extraña en la fiesta de su propia amiga. El slam continuó con otros participantes, todos talentosos, pero Marcus había causado una gran impresión. Cuando los jueces anunciaron las puntuaciones finales, Marcus quedó tercero en la general, un logro impresionante para su primera competencia. El premio era pequeño, $50 por un lugar en el próximo slam de la ciudad, pero para él fue enorme. Su madre lo abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, susurrándole lo orgullosa que se habría sentido su abuela. Mientras la gente se mezclaba después del evento, varios poetas consagrados se acercaron a Marcus para ofrecerle ánimo y consejos. Una mujer que impartía clases de escritura creativa en el colegio comunitario local le dio su tarjeta y le sugirió que solicitara plaza en su programa. Un poeta publicado lo invitó a enviar su obra a una antología que estaban recopilando. Marcus recogió información de contacto y oportunidades, con la cabeza llena de posibilidades. Los alumnos de Jefferson Ig presentes se reunieron alrededor de Marcus celebrando su éxito. Simone tomó fotos para las redes sociales. Terrell propuso que organizaran su propio evento de poesía en el instituto. La energía era contagiosa, una sensación de que todos formaban parte de algo significativo juntos. Marcus no solo había triunfado individualmente, había creado un espacio para que otros también soñaran a lo grande. El lunes por la mañana en Jefferson Ig se sintió diferente para Jessica. Caminó por los pasillos que habían. Siempre había sido su reino, pero el panorama había cambiado. Dondequiera que miraba, los estudiantes hablaban de la actuación de Marcus en el concurso de poesía. Los videos se habían compartido cientos de veces. Las redes sociales de la escuela habían republicado fragmentos. Incluso el director lo había mencionado en los anuncios matutinos, felicitando a Marcus por representar tan bien a Jefferson Ig. Las amigas de Jessica seguían rodeándola en su casillero, pero la dinámica había cambiado. Estaban distraídas, emocionadas por cosas que no la involucraban. Madison seguía intentando mostrarle a Jessica videos del concurso hasta que Jessica finalmente estalló diciendo que no le importaba.
La mirada de dolor en el rostro de Madison fue inmediata, y por primera vez, Jessica sintió una punzada de culpa en lugar de satisfacción por reafirmar su dominio. En la primera hora, un profesor que nunca había prestado mucha atención a las actividades creativas dedicó 10 minutos de clase a hablar del logro de Marcus y a animar a otros estudiantes a perseguir sus pasiones. Jessica miraba fijamente su pupitre, con la mandíbula tensa. Sentía como si toda la escuela se hubiera reorganizado en torno a la celebración de alguien a quien ella había descartado como irrelevante. La disonancia cognitiva era agotadora. Marcus llegó a la escuela y se encontró rodeado de personas que le deseaban lo mejor. Estudiantes con los que nunca había hablado lo felicitaron. Los profesores lo apartaron para elogiarlo. La atención seguía siendo abrumadora, pero estaba aprendiendo a aceptarla sin esperar a que algo malo sucediera. Empezaba a creer que tal vez esto no era temporal, que tal vez realmente había cambiado su historia. En la clase de literatura, la señora Patterson anunció un nuevo proyecto. Inspirada por el éxito de Marcus, quería organizar un evento de poesía y palabra hablada para toda la escuela. Los estudiantes podían inscribirse para actuar o simplemente asistir para apoyar a sus compañeros. El aula se llenó de conversaciones animadas. Varios estudiantes inmediatamente comenzaron a planear lo que presentarían. Incluso personas que nunca antes habían escrito poesía expresaron interés en intentarlo. Jessica permaneció en silencio durante el anuncio, con el pecho oprimido por una emoción que no podía identificar. Una parte de ella quería descartar todo como una pérdida de tiempo. Pero otra parte de ella reconocía que algo importante estaba sucediendo, algo de lo que no formaba parte y a lo que no sabía cómo unirse. Para alguien que siempre había estado en el centro de todo, la sensación de ser una marginada era devastadora. Después de clase, Jessica hizo algo que nunca antes había hecho. Se acercó a la señora Patterson y le preguntó si podían hablar. La maestra, sorprendida pero amable, accedió a reunirse durante el almuerzo. Jessica pasó la mañana ensayando lo que quería decir, lidiando con la vulnerabilidad como nunca antes. En el almuerzo, mientras Marcus estaba sentado con su creciente grupo de amigos, Jessica se sentó en el aula de la señora Patterson. La maestra esperó pacientemente, intuyendo que esto era difícil para su alumna. Finalmente, Jessica habló. No entiendo qué pasó, dijo en voz baja. Hice todo bien. Mi poema era bueno, pero a nadie le importó como les importó el de Marcus. La señora Patterson consideró su respuesta con atención. Tu poema estaba técnicamente bien escrito, Jessica, pero no se arriesgó. No reveló nada real sobre ti. El trabajo de Marcus resonó porque estuvo dispuesto a ser vulnerable, a compartir su experiencia auténtica, aunque diera miedo. Jessica asimiló esto, las palabras impactando como pequeñas flechas. Entonces, ¿tengo que compartir todos mis problemas para ser una buena escritora? No problemas, corrigió la señora Patterson con suavidad. Verdad, emoción real. Algo que conecte con la experiencia humana de forma honesta. Tu poema fue ingenioso y entretenido, pero mantuvo al público a distancia. Marcus invitó a la gente a entrar. Jessica asintió lentamente, comprendiendo intelectualmente aunque le doliera emocionalmente. ¿Y si no tengo ninguna verdad que valga la pena compartir?, preguntó, con vulnerabilidad en la voz. La señora Patterson sonrió con tristeza. Todos tenemos una verdad que vale la pena compartir, Jessica. Pero tienes que estar dispuesta a mirarla con honestidad, incluyendo las partes que no son halagadoras. Esa es la parte difícil. Jessica salió de la conversación con una sensación de inquietud, pero también extrañamente aliviada. Alguien por fin había sido honesto con ella sobre sus limitaciones. Y en lugar de devastarla, le abrió una puerta. Durante las siguientes semanas, Jessica comenzó un difícil proceso de autorreflexión. Observó a Marcus desde la distancia,
fijándose en cómo interactuaba con los demás. Era amable sin ser débil, seguro de sí mismo sin ser arrogante. Elevaba a los demás sin menospreciarse. Era un modelo de liderazgo completamente diferente al que Jessica había practicado. Empezó a escribir en privado, intentando acceder a la clase de honestidad que hacía que el trabajo de Marcus fuera tan poderoso. Sus primeros intentos fueron terribles. Quejas superficiales disfrazadas de profundidad, pero siguió intentándolo, desentrañando poco a poco las capas de su desempeño para encontrar algo real debajo. Escribió sobre la presión de mantener la perfección, sobre la soledad de ser pobre. Popular pero no del todo conocida, sobre el miedo a ser ordinario. Marcus notó el cambio en Jessica. Dejó de hacer comentarios sarcásticos. Ya no provocaba confrontaciones deliberadamente. Una vez incluso le abrió la puerta sin rastro de burla. No confiaba del todo en ello. Pero lo reconoció. Cuando sus miradas se cruzaron en el pasillo un día, él asintió, y después de un momento, ella le devolvió el gesto. No era amistad, pero era el comienzo de algo parecido al respeto. Se acercaba el evento de poesía de toda la escuela y las inscripciones superaron las expectativas de la señora Patterson. 20 estudiantes se ofrecieron como voluntarios para actuar, incluidos varios que nunca habían hecho nada parecido. El grupo Los Auténticos ayudó a organizarlo, convirtiéndolo en un esfuerzo comunitario. Decoraron el auditorio, gestionaron el equipo de sonido y crearon los programas. A Marcus le pidieron que cerrara el espectáculo, un puesto de honor que reflejaba lo mucho que había progresado. 2 días antes del evento, Jessica hizo algo que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Se inscribió para actuar. Madison casi se atragantó con su almuerzo cuando Jessica se lo contó. ¿Vas a presentar poesía?, preguntó incrédula. Jessica asintió con expresión decidida. Voy a intentar algo diferente esta vez. La noche del evento, el auditorio estaba repleto. Estudiantes, profesores y padres llenaban cada asiento. La energía era palpable, cargada de anticipación y nerviosismo. Entre bastidores, los artistas ensayaban y caminaban de un lado a otro, apoyándose mutuamente. En medio de la ansiedad compartida, Marcus animó a varios estudiantes más jóvenes que estaban aterrorizados. Él recordaba bien esa sensación. Jessica llegó vestida de forma más sencilla de lo habitual, con poco maquillaje y con menos confianza. Se sentó entre bastidores repasando su poema por enésima vez. Esta pieza era diferente a todo lo que había escrito antes. Era honesta de una manera que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Varias veces estuvo a punto de retirar su nombre, pero algo la detuvo. El evento comenzó con actuaciones entusiastas de los estudiantes, quienes se sorprendieron a sí mismos y al público. Hubo risas con las piezas cómicas, lágrimas con las emotivas y un constante reconocimiento por la valentía que demostró cada intérprete. Los miembros del grupo de Real Ones actuaron juntos y por separado, fortaleciendo la comunidad que habían creado. El evento se sintió menos como una competencia y más como una celebración. Cuando anunciaron el nombre de Jessica, una ola de sorpresa recorrió al público. Muchos no esperaban que participara, y mucho menos que se lo tomara en serio. Caminó hacia el micrófono con piernas temblorosas, con el papel temblando en sus manos. Por un momento se quedó allí, paralizada, pensando en huir. Entonces vio a la señora Patterson entre el público, animándola con un gesto de cabeza, y comenzó. El poema de Jessica trataba sobre máscaras y actuación, sobre construir muros tan altos que uno se pierde tras ellos, sobre el agotador trabajo de mantener una imagen y el miedo a lo que sucedería si la gente viera más allá. Habló de juzgar a los demás para evitar examinarse a sí misma, sobre los comentarios crueles que surgían de su propia inseguridad. Su voz tembló durante todo el poema, pero no se detuvo. El público escuchó en un silencio sorprendido. Esta no era la Jessica que conocían, pulida y perfecta. Esta era
alguien que luchaba con los mismos miedos y dudas que todos compartían. Al llegar al final de su poema, la voz de Jessica se hizo más fuerte. Sus últimos versos reconocían que no tenía respuestas, pero que intentaba ser más que la persona que había sido. Intentaba ser auténtica. Los aplausos fueron cálidos y sinceros, no tan abrumadores como los que había recibido Marcus, pero un auténtico aprecio por su vulnerabilidad. Cuando Jessica regresó a su asiento, varios artistas le dieron una palmadita en el hombro. Marcus la miró y sonrió, una sonrisa que transmitía comprensión y reconocimiento. Jessica le devolvió la sonrisa, sintiéndose más ligera que en meses. El evento continuó con actuaciones aún más impresionantes, cada una enriqueciendo la experiencia colectiva. Cuando Marcus finalmente subió al escenario para cerrar el espectáculo, el público estaba expectante. Su nuevo poema trataba sobre la transformación y la comunidad, sobre lo que sucede cuando las personas eligen la conexión en lugar de la competencia. Era su mejor obra hasta la fecha, refinada por la práctica y enriquecida por la experiencia reciente. El auditorio estalló en aplausos cuando Marcus terminó, una ovación de pie que duró varios minutos. Pero esta vez, Marcus se aseguró de hacer un gesto a sus compañeros artistas para dejar claro que se trataba de un logro compartido, no de un triunfo individual. El grupo de Real Ones se unió a él en el escenario, y los aplausos continuaron. La señora Patterson observaba desde el público con lágrimas en los ojos, presenciando el poder transformador del arte en individuos y comunidades. Después del evento, los estudiantes se reunieron en el pasillo, llenos de energía y emoción. Se felicitó a los artistas, se forjaron nuevas amistades y se disolvieron las barreras sociales en la experiencia compartida de la expresión auténtica. Jessica se encontró conversando con Simone y Ter. Él, discutiendo sobre sus actuaciones sin la jerarquía habitual. Por primera vez en años, ella era una persona más, no la abeja reina, y se sentía bien. Marcus estaba con su madre, quien una vez más se había sacrificado para estar allí. Ella le tomó la mano con orgullo, sin importarle que fuera demasiado mayor para tales demostraciones. Iniciaste algo importante aquí, le dijo. Les mostraste a las personas lo que es posible cuando tienes el valor de ser tú mismo. Marcus miró a su alrededor, al diverso grupo de estudiantes conectando entre sí, a las barreras que se habían derrumbado, a la comunidad que se había formado, y comprendió lo que ella quería decir. En las semanas siguientes, la cultura en la preparatoria Jefferson continuó evolucionando. La rígida jerarquía social no desapareció por completo, pero se suavizó. Más estudiantes se sintieron empoderados para compartir su autenticidad, para perseguir sus pasiones sin complejos. El grupo Los Auténticos se expandió y diversificó, convirtiéndose en un espacio donde cualquiera podía pertenecer si estaba dispuesto a ser genuino. Jessica continuó su viaje de autoconocimiento y crecimiento. Ella y Marcus nunca llegaron a ser amigos íntimos, pero desarrollaron un respeto mutuo. Dejó de intentar controlar cada situación social y descubrió que liberarse de esa carga la hacía más feliz. Su círculo principal de amigos cambió. Algunas personas se alejaron y se formaron nuevas relaciones más auténticas. Marcus siguió participando en concursos de poesía más importantes, ganando algunos y perdiendo otros, pero siempre creciendo como artista. Llegaron las cartas de admisión universitaria con ofertas de becas, oportunidades con las que su madre había soñado pero que nunca creyó posibles. Eligió una universidad con un sólido programa de escritura creativa, decidido a seguir desarrollando su voz y usándola para contar historias que importaran. El aula donde todo comenzó, la clase de literatura de la señora Patterson, adquirió una nueva reputación. Los estudiantes se inscribían sabiendo que los desafiaría a ser honestos y vulnerables. La unidad de poesía se convirtió en el punto culminante del año, y en cada clase al menos algunos estudiantes se atrevían a compartir su verdad.
La señora Patterson conservaba el poema original de la actuación de Marcus enmarcado en su aula, como un recordatorio de lo que es posible cuando la valentía se encuentra con la oportunidad. Años después, Marcus recordaría aquella mañana de viernes como el momento en que su vida se desvió del camino que parecía destinado a seguir. Una sola actuación no había resuelto todos sus problemas ni borrado las dificultades que él y su madre enfrentaban, pero había abierto una puerta, mostrándoles a él y a otros que la visibilidad era posible, que las voces de los marginados podían captar la atención y el respeto. Jessica, a su manera, aprendió lecciones igualmente importantes. Descubrió que el verdadero liderazgo provenía de apoyar a los demás en lugar de menospreciarlos, que la vulnerabilidad era fortaleza en lugar de debilidad, que la energía gastada en mantener la superioridad podía usarse mejor, construyendo conexiones genuinas. Llevaría consigo esas lecciones, convirtiéndose en una persona diferente a la que había sido. La historia que había comenzado con Jessica intentando humillar a Marcus frente a la clase terminó con ambos transformados. Marcus había encontrado su voz y su comunidad. Jessica había encontrado su humanidad y humildad, y Jefferson, la preparatoria, por un breve y brillante instante, se convirtió en un lugar donde la autenticidad importaba más que el estatus, donde se celebraba el coraje, y donde el chico tranquilo de la última fila podía silenciar a toda una clase no mediante la confrontación, sino a través del innegable poder de la verdad dicha con talento y